no hay constitución. La constitución es una ley fundamental de cualquier país o estado democrático. Democrático, lo dice la palabra democrático. En una dictadura no puede haber, porque las leyes ya no las domina el pueblo, las domina otras personas, pues ya no es el mismo pueblo, la domina el ente encargado o el organismo o el presidente o el mando superior, lo va manejando. Ese es un yugo, pues. En ese tiempo valía más el bolívar, estaba un poquitico más alto que el dólar. ¿Por qué? Porque todas las personas pagaban sus impuestos, todas las empresas iban a ser inspeccionadas a la hora de tú declarar tus impuestos, ya sea en los libros contables, pues, hacer tus declaraciones y eso llevarlo hacia el gobierno para que él inspeccione eso, pues. Son, son ingresos que van, entrando, pues, y eso puede servir infraestructura, salud, vialidad, todas esas cosas. Esos recursos eran bien manejados en ese tiempo, pero al Estado Unidos no le convenía y lo derrocaron. Después mandó Rómulo Betancourt, que nació en Guatire, estado Miranda, el 28 de febrero del año 1908 y murió en Nueva York el 28 de septiembre de 1981. En ese tiempo hubieron muchos desaparecidos. Del año 59, que mandó él, hasta 64. Del 64 mandó Raúl Leoni, como le decían, la rata blanca, porque era muy blanco. Mandó Raúl Leoni. Raúl Leoni nació en el Manteco en 1905, el 26 de abril, y murió en Nueva York el 5 de julio de 1972. Tuvo un mandato de 5 años hasta el 3 de diciembre de 1968. Después empezó a mandar Rafael Caldera. Rafael Caldera te dominaba 5 idiomas. Rafael Caldera nació en el estado de Yaracuy el 24 de enero de 1916 y murió el 24 de diciembre del año 2009. Fue un presidente de Venezuela. Tuvo dos periodos presidenciales, 1969 hasta el 74. Del 74 agarró el poder el expresidente Carlos Andrés Pérez, que nació en Rubio, estado Táchira, el 27 de octubre de 1922 y murió en Estados Unidos el 25 de diciembre del año 2010. Él también tuvo dos periodos presidenciales, pero el primero fue del 74 hasta el 3 de diciembre del año 78. Privatizaron a PDVSA en el 75. Como puedes ver, tú puedes estructurar eso, pues. El cambio de ese tiempo en el 75 estaba 18.50 pesos. Estaba cada bolívar. Y cada venezolano te ganaba 650 bolívares. Y cada colombiano 1.200 bolívares. Eran 13 sueldos mínimos más que tú podías ver y recaudar todo en ese tiempo. En el año 1978 mandó Luis Herrera Campi. Luis Herrera Campi nació en Acarigua el 4 de mayo de 1925 y murió el 9 de noviembre del año 2008. En ese tiempo hubo un viernes negro. ¿Qué quiere decir viernes negro? Cuando hay aumento de dólar. Y eso fue el 18 de febrero del año 1983. Hubo ese viernes negro. Decayó un poquito el dólar y ya. ¿Cuánto decayó? De 4.30 a 10.30. Hubo casi el triple, 2 veces y medio. Muchas empresas quedaron en quiebra porque no esperaban ese golpe inesperado. Lo dio ese expresidente. Después mandó Jaime Lucinche. Jaime Lucinche nació en Clarines, en estado Anzoátegui, el 27 de mayo de 1924 y murió en mayo del 2014. Fue presidente durante 5 años consecutivos hasta 1988, el 3 de diciembre. Hubo un toque de queda porque ganó las elecciones Carlos Andrés Pérez, su segundo mandato. Después de ese momento, 2 meses después, hubo el Caracazo, una rebelión por aumento de gasolina, que fue en 1989, el 27 de febrero. Y de ahí él tuvo que entregar el poder en el 93, un 20 de mayo. De ahí agarró el poder Ramón J. Velázquez durante un año. Ese era el presidente, interino. El presidente que quedó por ese lapso, por ese año. De ahí, bueno, meses, fueron como 8 o 9 meses. De ahí empezó a mandar el segundo mandato de Rafael Caldera, hasta el 99. Y después el presidente Chávez, hasta el año 2013. Tuvo un mandato presidencial no muy bueno, pero ahí estuvo maniobrando el país, pues, con todas esas bases fundamentales que tú tienes que procurar y tener, pues. Quizás él tenía muchos legados, pero quizás muchos no se cumplieron. Pero yo digo algo, quizás muchos venezolanos que están aquí, yo estoy de acuerdo que haya pasado esto. ¿Por qué? Porque eso no ha hecho entender, tener un mejor entendimiento, comprendimiento de la vida. ¿Qué hicieron esos países como Japón, Francia,
para poder ser países desarrollados, pasar por crisis similares, quizás guerras, hambre, porque el humano aprende, me da lástima decirlo, pero aprende es a los golpes. Y eso es así, porque son una mejor organización, porque han pasado crisis. De las crisis vienen oportunidades. Ponle oportunidades que tú tienes que aprovechar. De estas crisis que tuvo que pasar Chile en el 70 hasta el 73, una hiperinflación. ¿Qué quiere decir hiperinflación? Quiere decir que durante 12 meses consecutivos, mensualmente, sobrepasan los límites del 50% mensualmente. ¿Qué quiere decir más de 600%? Eso quiere decir hiperinflación. Es un aumento muy rápido. Que eso tiene que pasar todo país. Una de las crisis fundamentales también fue, bueno, como está contando Chile. Chile fue del 70 hasta el 73. La crisis del Fondo Monetario Internacional, que fue la crisis de Asia, lo vivieron varios países. Tailandia, en una semana, más de 1 millón de personas, que quiere decir casi el 1% de la población quedó pobre en una semana. Fue esa crisis. El 6 de noviembre del año 1997, Corea del Sur también recibió esa crisis. Fueron crisis de Asia, pues. Ponle una devaluación muy fuerte. También hubo la crisis de México en el 82. Agosto del 82, a mediados del año 82, hubo una crisis. También 2 años después tuvo otra crisis, que fue la crisis del tequila, 1994. ¿Por qué hubo esa crisis? Por falta de reserva internacional. Lo que yo tengo miedo que Venezuela quede sin falta de reserva internacional. Porque después, ¿cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo nos vamos a respaldar, pues? Para tener una buena firmeza. Eso es lo que yo tengo miedo, pues. Quizás Venezuela se recupera muy rápido. Doy 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque yo una deuda puedo pagar mis intereses y la producción nacional, yo voy recortando ¿Qué es lo que tengo que hacer primero en Venezuela? Hacer un recorte en el gasto público. A juro. ¿Qué es el gasto público? Lo que está destinado para los 23 estados que hay, el dígito capital que existe allá en Venezuela, que es Caracas. Recorto, vamos a suponer, ¿qué fue lo que pasó con Venezuela? Vamos a suponer que la producción nacional sea 100.000 millones de dólares y el gasto público sean 80.000 o 50.000, la mitad de lo que Venezuela le ingresa. Y automáticamente el petróleo cae 5 veces por debajo. ¿Qué pasa ahí? Hay un desequilibrio. Ya no serán 100.000 millones de dólares, serían 20.000. Y el gasto público es de 50.000. Hay que ajustar, hay que recortar. Lo que pasaría en Venezuela si lograran tumbar el presidente, pues, teníamos que organizarlo mejor, subir los impuestos y ir recortando todo el gasto público. La vialidad, infraestructura, para poder tener una mejor organización y así poder crecer e impulsarnos en un futuro. Un ejemplo que te voy a poner, ¿cómo hace los Estados Unidos? Un ejemplo que te voy a poner fácil. En materia cinematográfica, Estados Unidos es uno de los mejores. Hay actores estadounidenses y de otros países. Bruce Willis es un actor alemán. Jean-Claude Van Damme también es alemán. Sylvester Stallone es italiano. Dolph Lundgren, él es sueco. Arnold Schwarzenegger, él es austriaco. Ninguno es estadounidense. ¿Sabe lo que hace Estados Unidos? Absorbe la materia gris, que es el cerebro, propiamente en materia cinematográfica, lo va utilizando. Ponle que una película le paga él 2 millones de dólares. ¿Cuánto recauda él en un mes? Más de 100 millones de dólares. Eso es que un crecimiento, un impulso y un desarrollo cinematográfico. Lo que nos falta a Venezuela, nos falta pulirnos más, pues, para tener una mejor organización, un mejor entendimiento a la hora de ver las cosas, pues, quizás una mejor perspectiva. Quizás esto a nivel mundial, quizás todo el mundo me dirá que soy chavista. No lo soy, soy realista. Chavista no soy, porque si no estuviera acá. Tú tienes que ver las cosas. Quizás antes en Venezuela los venezolanos cobraba su sueldo, a los 3 días no tenía dinero. ¿Qué pasa ahí? Aquí en Colombia no es lo mismo. Ya tú te aprendes a organizar mejor, mandas a tus familias, pagas arriendos, pagas servicios y quizás te alcanza más. ¿Por qué? La conciencia, ya te abre conciencia, ponle la dificultad. ¿Sabes algo? En la dificultad el hombre crece, se evoluciona. Vamos a suponer que tú quedes en silla de ruedas por 20 años y yo quedé por 1 año. ¿Quién sabe valorar más la vida, tú o yo? Tú la sabes valorar más. Tú has crecido como mejor persona porque has quedado en silla de ruedas. Quizás yo no, pues. Quizás siga yo con mi vida normal, pues.
Eso es lo que hace reflexionar al ser humano. Y eso es lo que hizo reflexionar a los países, a los países europeos. Francia, Alemania, Bélgica, Austria. La Segunda Guerra Mundial lo hizo. Por eso es que muchos extranjeros entraron a Venezuela. En el año 1940 entraron más de 50.000 sicilianos. Siciliano quiere decir, ese es un estado o un departamento de Italia. La parte más pobre de Italia es la parte del sur. Es la parte más pobre. Y entraron a Venezuela, que son ahorita personas emprendedoras que tienen éxito, quizás tienen transnacionales, empresas, porque desde esa crisis hizo crecer a esa persona, tener mejor éxito. Eso es lo que yo digo a toda la gente que tiene que aprender, ponle a verlo de esa forma. Yo quizás algún día tenga que ocurrir esta crisis. Yo lo veo de esa forma. Ese es mi modo de pensar. Quizás muchas personas no, pero eso nos ha hecho reflexionar, concretar mejor nuestros proyectos, nuestros planes, tener una visión futurista. Por eso es que estamos aquí. Algo que yo pienso es que quizás muchos de los venezolanos van a ser los próximos millonarios acá en Colombia, por lo que usted mismo dice. Porque han pasado crisis y quizás saben valorar más el dinero, pues. Por eso es que yo digo algo. El venezolano en Venezuela tiene una vida feliz, pero eso lo llamo yo el despertar de un pueblo, porque tiene que despertar a tener visión futurista, a quizás tener una casa. Tiene que pensar en grande, pues. Eso yo lo llamo el despertar del pueblo. Como yo le digo a muchas personas, ¿por qué en el 2007 una persona de 30 años no montó una charcutería si teníamos muchos créditos? La rana era una cuestión que daba créditos de artefactos eléctricos, electrónicos. No lo subimos a apreciar. Los mismos árabes que han pasado guerra daban los productos financiados. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no tenemos dificultad. ¿Qué es lo que hace el hombre? Crecer, evolucionar, pues. Yo le digo a mucha gente, quizás muchos me tendrán rabia, pero yo hablo la verdad. Por eso es que así, por eso Venezuela está así, por nosotros mismos. ¿Cómo es posible que en Venezuela ha crecido el índice de delincuencia? ¿Por qué? Un ejemplo, en un barrio, ¿qué se puede esperar que una persona sea dañada, mala? Que quizás el hijo, la crianza, ¿qué conlleva eso? A los índices de delincuencia crecer. Porque antes en el 2007, la educación en Venezuela siempre ha sido gratuita. El que no quería estudiar era porque no quería. No había hambre y abundaba la delincuencia. Ya eso es por falta de conciencia. No de educación, porque la educación la pone el gobierno y es gratuita. Ya lo demás nosotros tenemos que afrontar las demás cosas. La decisión es de uno, no del gobierno. El gobierno quizás influye en una parte, pero es que la decisión la tomes uno. Quizás si tú quieres ponle el fracaso del matrimonio, ¿a quién se debe? A la misma persona, no a un gobierno. Tú tomas tus propias decisiones. Todo es así. Pasa que Venezuela tiene el 27% de fracaso matrimonial a nivel mundial. Yo le digo a la gente, averigüe sobre los países desarrollados. ¿Qué fracaso matrimonial hay en los países desarrollados? Y compárelo con los países subdesarrollados, para que usted vean nada más la diferencia que hay, la reacción que hay. Verifique, como yo le digo a la gente, lean, escudriñen, revisen, para que tengan un mejor conocimiento, se lucren de información, pues, que quizá en un futuro les puede servir. Listo. Bueno, listo. Otro día, nos vemos después. Y eso que me faltó más por decir, pues, pero el tiempo es muy corto, pues. Ajá. Lo faltó más, porque yo soy uno de los mejores expertos en memorización a nivel latinoamericano, o quizás a nivel nacional, pues, en Venezuela. Quizás próximamente competiré en las personas superdotadas, no todavía, no sé cuándo, pero quizás en un futuro muy cercano. Gracias.